Mi marido mantenía a una amante fuera del matrimonio. Lo ocultaba con cuidado, temiendo que yo lo descubriera, pero no sabía que la chica, con tal de ascender y asegurarse su lugar, terminó sentándose frente a mí. Fue entonces cuando comprendí que, tras décadas de apoyarnos mutuamente, él ya no me amaba, porque si hubiera amor, ¿cómo podría existir la traición? Capítulo 01. Estoy con Daniel. Nos amamos de verdad. ¿Por qué no nos dejas estar juntos? La mujer tenía un aspecto normal, pero era muy joven, apenas poco más de 20 años. Su rostro estaba lleno de colágeno, algo con lo que yo, una mujer que estaba a punto de cumplir 40, no podía competir. Jugaba con el anillo de diamantes en su dedo. El diamante, al reflejar la luz del sol, emitía un brillo deslumbrante que casi me obligaba a cerrar los ojos. Removí el café en mi taza, manteniendo la calma en el rostro. «¿Daniel sabe que has venido a buscarme?» Ella dio un sorbo al café y me miró con aire triunfal. «¿Necesito su permiso? Si él te amara, yo no existiría. Ah, por cierto, dijo que estar contigo es como agarrar la mano izquierda con la derecha, sin sentir absolutamente nada. Pero conmigo, dice que puede sentir cada una de las células de su cuerpo saltando de emoción». Dejó la taza sobre la mesa, con una sonrisa maliciosa en los labios, y dijo con ligereza: «No se divorcia, no porque todavía te ame». Se detuvo adrede, alargando la última palabra. Creía que yo perdería el control, pero seguí removiendo el café con tranquilidad. Ya no soy una chica de 20 años. Hace mucho que pasé la edad de los impulsos. Al ver que no obtenía la reacción que esperaba, dejó de dar rodeos. Has estado con él durante décadas. Hasta con cualquier persona se crea apego con el tiempo, y más aún entre seres humanos. Ya no te ama. ¿Tiene sentido aferrarse a alguien que no te ama? Solté una leve risa. Parece que él no sabe que has venido a verme. Marqué un número con despreocupación. Activé el altavoz y dejé el teléfono sobre la mesa. Sonó una melodía familiar. Lo más romántico que se me ocurre es envejecer contigo poco a poco, guardar cada risa del camino, y cuando llegue el futuro, sentarnos en una mecedora y balancearnos despacio. En el instante en que contestaron la llamada, la voz conocida de Daniel llegó hasta nosotras, cálida como siempre. «Cariño, hoy no haré horas extra. Luego paso a recogerte». Miré con calma a la mujer sentada frente a mí. Divorciarse o no es algo que yo decida sola. Deberías hablarlo directamente con él. «Cariño, ¿de qué estás hablando? ¿Qué divorcio? ¿Dónde estás? Voy ahora mismo». Su voz al otro lado del teléfono estaba llena de urgencia y nerviosismo. «Daniel, estoy con Violeta». Las palabras de aquella mujer hicieron que la voz al otro lado de la línea se quedara de pronto en silencio. Capítulo 02. La mujer se fue, y por fin pude encorvar el cuerpo que había mantenido rígido todo el tiempo. Pensando en mi hija, arrastré mi cuerpo entumecido de regreso a casa. Al abrir la puerta, mi hija se lanzó hacia mí y, con aire misterioso, señaló la cocina. «Mamá, ¿mi papá está cocinando?» Desde que se convirtió en subdirector, esta es la primera vez que hace una comida. ¿Será que va a anunciar alguna buena noticia? Sin fuerzas, le revolví el cabello y me dejé caer en el sofá. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás cansada?» Asentí con la cabeza. «Me sentaré un rato y se me pasará. El profesor jefe de tu clase dijo que en un par de días habrá un examen de nivelación. Estos días tienes que esforzarte más. Ya estás en el último año de secundaria. No puedes relajarte». «Mamá, no te preocupes. ¿Acaso no confías en mis capacidades?» Daniel salió de la cocina con los platos en la mano. Al verme, no pudo ocultar la culpa en sus ojos. «Cariño, ya volviste. La comida estará lista enseguida. Arréglate un poco y comemos». Su voz llevaba un matiz de complacencia, que empalagoso. Mi hija rió y se metió corriendo en la cocina. «Papá, yo te ayudo a sacar los platos». «Papá, te pasaste. Hoy todo lo que hiciste es lo que le gusta a mamá». Los platos apetitosos llenaron la mesa. Mi hija miró a Daniel llevándose la mano al pecho. «Ay, papá, me has dado un golpe al corazón». Siempre dicen que la hija es la pequeña amante del padre, pero me doy cuenta de que yo, como pequeña amante, jamás podré reemplazar el lugar de mi mamá. Normalmente las bromas de mi hija hacían el ambiente del hogar más cálido, pero hoy mencionó «pequeña amante», aunque ya había pasado la edad de los impulsos. Mi corazón se contrajo con fuerza. Quise estallar, pero al ver la sonrisa de mi hija, me contuve. El rostro de Daniel también cambió un poco, y al final se transformó en una expresión de ternura. «Claro que sí. Papá y mamá crecieron juntos desde pequeños. En el corazón de papá, nadie puede superar a mamá». Escuchar esas palabras del hombre me oprimió el pecho. ¿Acaso quería decir que,
aunque tuviera a alguien fuera. ¿Yo seguía siendo la número 1? De repente, me pareció ridículo. Mamá, ven a comer. Todos son tus platos favoritos. Yo estoy aprovechando tu suerte. Me acerqué a la mesa y me senté como de costumbre. Toda la mesa estaba llena de cosas que me gustaban, pero no despertaban ni un poco mi apetito. Las costillas agridulces que te gustan. Los palillos del hombre dejaron comida en mi plato. Papá, yo también quiero. Ya estás grande. Sírvete sola. Papá, ese favoritismo tan evidente, ¿no puedes repartir un poco? Después de todo, yo también soy tu pequeña amante. La mano de Daniel se detuvo un instante. Resignado, le sirvió comida a su hija. Deja de decir tonterías todo el día. Ya has crecido. Ella no quedó convencida. Aunque crezca, seguiré siendo tu pequeña amante. Después hizo un puchero hacia mí. Mamá, mira a mi papá. Ya no quiere a su pequeña amante. ¿Quién sabe? Quizá otra pequeña amante le robó el corazón. Clac. Los palillos de Daniel cayeron sobre la mesa. Nova, ya tienes 17 años. ¿Puedes dejar de hablar sin pensar? Mi hija se quedó paralizada, y sus ojos se enrojecieron de inmediato. En todos esos años, era la primera vez que le gritaban así. Miré a Daniel con calma. Justo en ese momento, él también me miró. Sus ojos estaban llenos de pánico. Hablé con voz suave para tranquilizarla. Nova, tu papá ha tenido algunos problemas en el trabajo últimamente y está de mal humor. No quiso gritarte. En los ojos de Daniel pasó un destello de sorpresa. Luego suspiró aliviado y enseguida añadió. Nova, papá estuvo mal. No debí traer las emociones del trabajo a casa. Papá te pide disculpas. Lo siento. Con los ojos enrojecidos, mi hija miró a Daniel con agravio. Solo esta vez, si vuelves a gritarme, dejaré de ser tu pequeña amante. El ambiente en el comedor se volvió pesado. La mesa estaba llena de platos deliciosos, pero en mi boca todo sabía amargo. Mi hija comió unas cuantas cucharadas a toda prisa. Papá, mamá, ya terminé. Me voy a estudiar. En la mesa solo quedamos Daniel y yo. Abrió la boca, pero al final no dijo nada. Capítulo 03. En la cama de 2 metros del dormitorio. Dormíamos claramente separados, cada uno a su lado. Él se acercó a mí, pero mi mirada fría hizo que volviera a recostarse hacia el borde. Si pudiera, me gustaría estar aún más lejos de él. Recordé aquellos tiempos en el apartamento alquilado, en una camita de apenas 1,20 m, que aún así me parecía demasiado grande, pero ahora, en esta cama de 2 metros, la siento terriblemente estrecha. Cariño, lo siento, sonó la voz grave del hombre. Esperé a que continuara, pero no dijo nada más. Solo dijo, lo siento, sin decir que rompería con ella. De verdad que, para mí, lo siento, es lo más inútil que existe. Me giré de lado y las lágrimas empaparon la almohada. Daniel y yo nos conocimos desde pequeños. Juntos atravesamos casi 40 años de tormentas y dificultades. Aquella mujer tenía razón, tras décadas. Incluso con cualquiera se crea apego, y más aún tratándose de una persona. Incluso cuando muere un animal al que uno ha cuidado, duele el corazón. Cuanto más un hombre que me acompañó media vida. Habíamos vivido tantísimo juntos. Los dos éramos huérfanos y crecimos en el mismo orfanato. A los 5 años, jugando a las casitas, se dio golpes en el pecho y dijo, vio, cuando sea grande me casaré contigo. A los 6, peleándose con otros niños, vio, corre tú primero, yo los detengo. A los 7, al empezar la escuela, vio, cuando crezca quiero ser científico, y tú serás la esposa de un científico. A los 15, cuando tuve mi primera menstruación, me pasó una toalla sanitaria con la cara roja como un tomate. A los 18, me puso un anillo sencillo de plata y juró mirando al cielo, vio, te haré vivir bien, cueste lo que cueste. A los 22 nos casamos, sin banquete, sin boda, solo su corazón sincero, vio, te amo, te amaré siempre. Gritó hacia el campo abierto. Daniel ama a Violeta, por siempre, por siempre. Cariño, ya me pagaron el sueldo. Esta vez subió 500. Así podremos comprar mejor leche en polvo para Nova. Cariño, ¿no dijiste que nunca habías comido langostinos? Hoy los compré. Tuve suerte. El dueño los dejó en oferta. Cariño, ahorremos un año más y ya tendremos para la entrada. ¡Qué bien! Por fin tendremos nuestra propia casa. Cariño, me ascendieron. Ahora soy el diseñador jefe. Ya no tienes que ser tan ahorrativa. Compra lo que quieras. Tu marido puede mantenerte. Cariño, ahora soy subdirector. Tú eres la esposa del subdirector. Pero apenas llevaba 3 años como subdirector. Y quizá ya estaba a punto de cambiar de esposa. Capítulo 04. Al día siguiente, como de costumbre, me levanté para preparar el desayuno de mi hija.
Antes de que saliera, volví a recordarle: ve despacio en la bici y cuida tu seguridad en el camino. Mi hija, como siempre, respondió: yes, madam. Luego se colgó la mochila y salió corriendo. En el pasillo resonó su voz alegre: mamá, me voy primero. Llego tarde. Capítulo 05. No mencioné el divorcio. Tal vez eso le hizo pensar que nuestra vida aún podía continuar. Se volvió cada vez más ocupado. Durante todo un mes no cenó en casa ni una sola vez, e incluso hubo varios días en los que no volvió a dormir. Mi hija no pudo evitar quejarse: ¿por qué mi papá de repente está tan ocupado? El corazón se me aceleró. ¿Acaso mi hija había descubierto algo? Si lo descubría, ¿qué haría yo? Ella se acercó a mí: mamá, tienes que convencer más a mi papá de que descanse. Ayer vi un video de un chico joven que murió de repente por exceso de trabajo. Me dio mucho miedo. Por fin pude respirar tranquila. Mientras no lo hubiera descubierto, todo estaba bien. Cuando Daniel regresó, ya eran las 12 de la noche. Traía consigo un olor extraño, ajeno. Al ver que yo aún no dormía, se mostró un poco sorprendido. ¿Por qué todavía no descansas? Hacía mucho tiempo que no hablábamos, incluso cuando él intentaba iniciar una conversación, como si supiera que no obtendría respuesta de mí. Suspiró profundamente. El otro lado de la cama se hundió. La lámpara de la mesilla también se apagó. Respiré hondo. A partir de ahora, saca al menos 2 días a la semana para cenar en casa y procura no pasar la noche fuera. Guardó silencio durante largo rato, como si estuviera sopesando quién era más importante, yo o aquella mujer. El silencio se alargó tanto que pensé que no obtendría respuesta, hasta que finalmente dijo: lo sé. Solté el aire contenido. Así, mi hija ya no estaría tan preocupada, ¿verdad? La habitación volvió a quedar sumida en un silencio absoluto. Yo le había pedido que volviera a casa a cenar 2 días a la semana y que evitara no regresar por la noche. Lo cumplió, e incluso hizo más de lo que pedí. 3 o 4 días a la semana volvía a casa para cenar, y ya no volvió a pasar la noche fuera. Incluso cuando viajaba por trabajo, me enviaba un mensaje. La vida parecía haber regresado a como era antes de su infidelidad. Mi hija, mucho más tranquila, me susurró en secreto: mamá, en esta vida solo te admiro a ti. Yo se lo dije 1000 veces a mi papá, que descansara más, y nunca me hizo caso. Mira, tú apareces y mi papá obedece enseguida. Mamá, en el futuro yo también quiero encontrar un marido como mi papá, que solo me quiera a mí y solo escuche lo que yo digo. Capítulo 06. Daniel regresaba cada vez más a menudo. Incluso los fines de semana se quedaba en casa. Fue entonces cuando acepté la solicitud de amistad de un desconocido. En el mismo instante en que la acepté, llegaron varias fotos. Una mostraba 2 manos entrelazadas con fuerza, otra, a la mujer apoyando coquetamente la cabeza en el pecho del hombre, y otra más, a 2 cuerpos desnudos entrelazados. La espalda ancha del hombre cubría casi por completo a la mujer. Un dolor agudo me atravesó el corazón. El anillo sencillo de plata y el diamante brillante, uno junto al otro, herían la vista. El lunar en el pecho del hombre coincidía exactamente con el de mis recuerdos, y las marcas de arañazos en la zona de los omóplatos eran de aquel día en que, llevados por la pasión, yo lo había arañado sin querer. El estómago se me revolvió. Corrí al baño y no dejé de vomitar. Daniel, que estaba sentado en el sofá leyendo, me siguió de inmediato al baño. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Dónde te duele? Te llevo al hospital. Me dio suaves palmadas en la espalda, pero el malestar fue aún más fuerte y las lágrimas reflejas brotaron sin control. Lo empujé. Sal, no me toques con tus manos sucias. Era la primera vez que le hablaba con tanta dureza. Su mano quedó suspendida en el aire, inmóvil. Capítulo 07. Cuando mi hija regresó de la academia, yo ya tenía lista la cena. Mamá, ¿y mi papá? ¿No dijo que hoy no tenía nada y estaría en casa? En la empresa surgió algo de último momento y lo llamaron. Ve a lavarte las manos y come. Uf, ese instituto de diseño es terrible. En pleno fin de semana todavía lo hacen trabajar. Dices que mi papá ya es subdirector. ¿Por qué sigue tan ocupado? No, no puedo. Voy a llamarlo. Él dijo que hoy cenaría con nosotras. Dicho eso, mi hija sacó el teléfono y marcó. Sonó un tono infantil. Tengo un buen papá. Papá, papá. Hola, ¿quién habla? La voz de una mujer llegó desde el otro lado. Mi cuerpo se quedó rígido. Le arrebaté rápidamente el móvil a mi hija. Hola, ¿la gerente Lee? ¿El subdirector está en reunión? Cuando termine, dígale que le devuelva la llamada a mi hija. Hubo un breve silencio al otro lado. Luego se oyó la voz de la mujer, entre risa y burla. De acuerdo, lo sé. Avisaré al subdirector. En el instante en que colgó,
Vi como el rostro pálido de mi hija recuperaba algo de color. Te lo dije, tu papá está ocupado. Come. Cuando termine la reunión, te llamará. Una tristeza fría me invadió. Sonó el aviso de mensajes de WeChat. De verdad sabes aguantar. Daniel se está bañando. Cuando termine, le diré que le devuelva la llamada a la niña. En realidad, él había dicho que estos días no vendría, que quería acompañar bien a su hija, pero quizá me extrañó demasiado y no pudo resistirse. Así que volvió. Así que no pienses de más. Si regresa, no es por ti, es por su hija. Él dijo que a la niña le queda poco más de medio año para el examen de acceso a la universidad. Cualquier cosa se hablará después del examen. Aprovecha bien este último tiempo. Mamá, ¿qué te pasa? Estás muy pálida. Apresuradamente bloqueé el teléfono. Mi hija se acercó y me tocó la frente. No tienes fiebre. Forcé una sonrisa. ¿Qué le va a pasar a mamá? Come rápido, que la comida se enfría. Le puse alitas de pollo en el plato. Tus alitas de pollo con cola, las que más te gustan. Gracias, mamá. Te amo con locura. Capítulo 08. 10 minutos después llegó la llamada de Daniel. Nova, ¿buscabas a papá? Papá, no sabes, hace un momento una mujer contestó tu teléfono. Me asusté muchísimo. Pensé que estabas a escondidas con otra y tenías una amante. Mi hija hablaba con la boca llena de alitas, un poco atropellada. ¿Qué tonterías dices? ¿Cómo puedes hablar así de tu padre? Solo lo dije por decir. ¿Vas a volver a cenar? Mamá hizo alitas de pollo con cola, las favoritas de los dos. Si vuelves, ¿te guardo un par? Sí, papá vuelve en un rato. Media hora después, Daniel regresó apresuradamente. Vi la marca de un beso en su cuello y me adelanté de inmediato para bloquear la vista de mi hija. Debes de estar cansado. Ve a la habitación y cámbiate primero. Tal vez hacía mucho que no escuchaba palabras así de mí. En su rostro apareció una emoción largamente olvidada. Sí, la voz burlona de mi hija sonó a mi espalda. Mamá, los ojos de mi papá ya tienen corazones. ¿Qué envidia me das? El hombre sonrió con suavidad. ¿Qué hay que envidiar? Cuando crezcas, papá te escogerá un buen marido. Eso por supuesto. Cuando crezca, seguro buscaré a alguien como tú. Y como tú y mamá, seremos felices siempre. Los ojos de mi hija estaban llenos de anhelo. Y el mío, en cambio, se retorcía de dolor. Hija, te equivocas. Mamá nunca permitirá que busques a un hombre como tu padre. El final entre tu papá y yo ya está decidido. Si he aguantado hasta ahora, es solo para que no tengas grandes altibajos emocionales que afecten tus estudios. El hombre volvió al dormitorio, con un aire de torpeza en la espalda. Yo entré detrás. Al ver la camisa sobre la cama, la tiré directamente al suelo. Cuando él vio la marca del beso en el cuello, se quedó un instante atónito. Luego se agachó a recogerla, con los ojos llenos de culpa. Perdón, no volverá a pasar. La habitación volvió a quedar en silencio. Tras un largo rato, el hombre habló de nuevo. Cariño, hoy, gracias. Lo miré con frialdad. ¿Me daba las gracias por haberle cubierto cuando mi hija llamó? ¿O por haber evitado que ella viera la marca del beso, ayudándolo a disimular delante de su hija? Parece que no tiene la cara tan dura. Todavía le queda un poco de vergüenza. Sabes que no fue por ti, así que no hace falta que me des las gracias. Espero que, antes de que Nova haga el examen de acceso a la universidad, pueda ser un padre responsable. Asintió. No te preocupes. No volverá a pasar algo como lo de hoy. Sabía que aceptaría. Aunque ya no me amara, seguía preocupándose por su hija. Cuando Nova no esté, no tienes que forzarte a llamarme, cariño. Me da asco escucharlo. Su cuerpo se tensó un instante. Luego bajó la cabeza y dijo, de acuerdo. Capítulo 09. Siempre supe que él era una persona que cumplía sus promesas, excepto aquella de amarme para siempre. Después de aquel día, volvió a casa todos los días, cuando yo hacía horas extra. Él, como en los primeros años, preparaba la comida y me esperaba. Mi hija estaba visiblemente feliz, sabiendo que él regresaría a casa a diario. Yo me mantuve ocupada. El desconocido me enviaba fotos una tras otra. Al principio, sentía como si me clavaran cuchillos en el corazón. Ahora, en cambio, estaba en calma. Sabía que me había liberado de esos 40 años de sentimientos, aunque doliera como un cuchillo, aunque estuviera llena de heridas. Mirando las imágenes de los dos besándose, ya no se despertaba en mí ninguna emoción. Solo pensaba que esa mujer estaba enferma. ¿Cómo se atrevía a enviar fotos tan íntimas así? Sin más, demasiado joven. Creí que los días seguirían así hasta que terminara el examen de ingreso a la universidad de mi hija, pero 3 días antes del examen, recibí una llamada de Daniel. Lo más romántico que se me ocurre es envejecer contigo poco a poco, guardar cada risa del camino,
y cuando llegue el futuro, sentarnos en una mecedora y balancearnos despacio. Aquella melodía familiar me dejó aturdida. Hacía casi medio año que no hablábamos por teléfono. Vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos los extraños más cercanos. Presioné el botón de responder. La voz de Daniel sonaba claramente alterada. Vio. Nova no contesta el teléfono. Date prisa y contáctala. Pregúntale dónde está. Faltaban 3 días para el examen. Ese día mi hija había quedado con sus compañeros para relajarse un poco. Era una niña sensata. Incluso cuando salía, nunca dejaba de contestarnos sin motivo. Pregunté con urgencia. ¿Qué pasó? No preguntes ahora. Llama primero a Nova. Rápido. El corazón se me subió a la garganta. Colgué apresuradamente y llamé a mi hija. El teléfono que ha marcado está apagado. La voz mecánica entró en mis oídos. Irreal. Abrí WeChat e hice una videollamada, pero nadie respondió. Entré en pánico. Llamé a los padres de los compañeros con los que mi hija solía juntarse, pero todos dijeron que no habían visto a Nova. Entonces comprendí que algo grave debía de haber ocurrido. Con manos temblorosas volví a marcar el número de Daniel. Lo más romántico que se me ocurre. La llamada fue contestada al instante. Su voz estaba llena de ansiedad. ¿Qué tal? ¿Lograste contactar con Nova? No. Daniel, no consigo comunicarme con nuestra hija. ¿Qué está pasando? ¿Le habrá ocurrido algo? ¿Deberíamos llamar a la policía? No. Nova no tendrá ningún problema. No te asustes tú sola. Daniel, tengo miedo. Si a mi hija le pasa algo, no podré seguir viviendo. Mi emoción estaba al borde del colapso. No tengas miedo. Estoy aquí. Su voz temblaba. Voy a recogerte a tu trabajo. Iremos a buscarla juntos. Cuando Daniel llegó, yo seguía marcando una y otra vez el número de mi hija. En el instante en que lo vi, por fin no pude contener las lágrimas. Incluso sabiendo que me había sido infiel, yo solo había sufrido en silencio. Nunca me había mostrado así de descompuesta delante de él. Daniel, mi hija no contesta el teléfono. ¿Le habrá pasado algo? Sus ojos estaban llenos de dolor y arrepentimiento. Me abrazó con fuerza. Vio. No tengas miedo. Estoy aquí. La encontraremos juntos. Capítulo 10. Daniel y yo buscamos en todos los lugares que a nuestra hija le gustaban. Incluso fuimos a la comisaría, pero el policía nos dijo con pesar, si no han pasado 24 horas desde la desaparición, no podemos abrir un caso. El cielo se volvía cada vez más oscuro, y mi ansiedad también. Una y otra vez le pregunté a Daniel, nuestra hija no tendrá ningún problema, ¿verdad? Y una y otra vez él me respondió, no le pasará nada. A las 3 de la madrugada vagaba por las calles como un fantasma, esperando siempre que, al doblar la esquina, mi hija apareciera ante mí. Mi querida mamá, vuelve a casa después del trabajo. Cuando sonó el teléfono, fue como escuchar música celestial. Con las manos temblorosas, respondí, mamá, ¿por qué todavía no has vuelto tan tarde? Recién me di cuenta de que mi teléfono se quedó sin batería. Vi que me dejaste un montón de mensajes. Te asustaste mucho, ¿verdad? Perdón, fue culpa mía. No volverá a pasar. La voz de mi hija era suave, con la ronquera de alguien recién despertado. Mi corazón se volvió blando como el agua. No le pregunté cuándo había regresado a casa, aunque una hora antes yo misma había pasado por allí. Solo le respondí con ternura. Si el teléfono se quedó sin batería, no es tu culpa. No tienes que disculparte. Fue mamá la que exageró. Ahora estoy en el trabajo y vuelvo enseguida. Si estás cansada, descansa. Al llegar a casa, entré de puntillas en la habitación de mi hija y vi su figura familiar sobre la cama. Por fin mi corazón se tranquilizó. Salí de nuevo de puntillas, sin notar en absoluto los hombros de mi hija, que temblaban sin parar, bajo mi insistencia. Daniel me contó la verdad. Mi hija se había topado con él y con su mujer. Cerré los ojos, desesperada. Si solo los hubiera visto caminando juntos, no habría reaccionado así. Debió de haber visto algo que no podía aceptar. Por primera vez, miré a Daniel con odio. Si por culpa de esto le pasa algo a mi hija y se ve afectado su examen, no dejaré que tú ni esa mujer salgáis bien parados. El hombre cerró los ojos, lleno de dolor. Vio, lo siento. Le di una bofetada. Lo siento, lo siento. Si decir, lo siento, sirviera de algo, podría decirlo 10.000 veces. Capítulo 11. El día del examen de ingreso a la universidad de mi hija, Daniel pidió permiso en el trabajo. Yo me puse especialmente un hipao rojo intenso. Juntos acompañamos a nuestra hija hasta el centro de examen. Ella me miró sonriendo. Mamá, hoy estás realmente preciosa. ¿Cómo es posible que tenga una mamá tan bonita y tan buena? Con una sonrisa en los ojos, le respondí, este hipao lo compré especialmente para ti. Si a ti te gusta,
Mamá se alegra. Buena chica, que empieces con buen pie y tengas una gran victoria. No te preocupes, mamá, seguro sacaré buenos resultados. Hace mucho calor. Vuelve a casa pronto. Nova, ánimo. Daniel también la alentó, pero parecía que mi hija no había oído la voz de su padre. Mamá, ya entro. Se dio la vuelta y se fue. Vi pasar por los ojos de Daniel un destello de tristeza y dolor. Mi hija fingía no saberlo, y yo también fingí no saberlo. No quería que, antes del examen, tuviera una gran sacudida emocional. Daniel intentó hablar varias veces, pero se quedó a medias. Yo hice como si no lo notara, mirando la espalda de mi hija al entrar al centro de examen. Mi corazón estaba lleno de nervios. Esta era una batalla que podía cambiar el destino de mi hija. Yo tenía que presenciarla personalmente. Ese IPAO te queda muy bien. Daniel lo dijo con sinceridad. Yo solo sonreí con calma. Ya estoy mayor. Si lo hubiera usado cuando era joven, quizá habría quedado aún mejor. Es una pena que cuando era joven no tuviera dinero, y aunque lo hubiera tenido, no habría sido capaz de comprar un IPAO de casi 1000 yuanes. Mis palabras parecieron hacerle recordar aquellos años difíciles que pasamos juntos. Al mirarme, sus ojos se llenaron de un arrepentimiento incontenible. Vamos a esperar en el coche. No me opuse. Hoy la abertura del IPAO era un poco alta y, con tanta gente mirándome, me sentía algo incómoda. Capítulo 12. El aire acondicionado del coche se llevó el calor que cubría todo mi cuerpo. De la radio salió una canción. Lo más romántico que se me ocurre es envejecer contigo poco a poco, hasta que ya no podamos ir a ningún lado, y aún así sigas tratándome como el tesoro en la palma de tu mano. Quizá esa vieja canción despertó recuerdos de su juventud. ¿Recuerdas cuando estábamos en el orfanato? Yo siempre me quedaba con hambre. Por la noche no podía dormir. Y cada vez que eso pasaba, tú venías a escondidas a buscarme y sacabas un panecillo de tu ropa. Ante mis ojos apareció una imagen borrosa, como si viera a la pequeña yo de entonces, amarilla y delgada, con ropa gris y gastada, partiendo el panecillo en dos, poniendo la parte más grande en la mano del niño. Daniel, cómetelo tú. La madre directora dijo que todas las dificultades son tigres de papel. Tarde o temprano las derrotaremos. Luego, dos cuerpecitos pequeños, apoyados uno contra el otro, comiendo a escondidas sin ningún reparo. Los recuerdos hermosos siempre ablandan el corazón. Recuerdo que incluso en la universidad seguías pasando hambre. Daniel sonrió, como cuando era joven. Sí, en ese entonces mi estómago gruñía sin parar. Tú lo oías y decías que ese sonido se parecía muchísimo a una sinfonía. Lo recuerdo, respondí con calma. Todo el dinero que él ahorraba de su propia comida acabó convertido en ropa nueva para mí. Dijo que me daría una buena vida, y de hecho siempre hizo todo lo posible por cumplirlo. Ahora la vida es buena, pero el hombre que dijo que me amaría siempre se perdió. Quizá al notar que el tema era demasiado pesado, Daniel cambió de asunto. Recuerdo que en la universidad hubo un chico rico que te pretendía, pero tú no aceptaste. Te pregunté entonces si no te arrepentirías. Siendo tan excelente y tan rico, dijiste que no. Pensé en aquel joven apuesto y luego miré el rostro de Daniel, tan familiar y a la vez tan extraño. Esbocé una sonrisa. Sí, en ese entonces era demasiado joven, tan joven que creía que, con amor, todo era posible. El coche quedó en silencio. La radio seguía sonando con lo más romántico que se me ocurre. ¿Te arrepientes ahora? La voz del hombre era grave, cargada de una presión difícil de describir. Miré hacia afuera del coche. Una mujer joven estaba sacudiéndose la mano de un hombre. Siempre me preguntas por qué no me caso contigo. Bien, te lo digo claro, ni siquiera puedes pagar una dote de 88,000. ¿Quieres que me case contigo para ir a pagar deudas juntos? Yo aún así soy mejor que ese hombre. Él no es más que alguien con un poco más de dinero. ¿En qué más podría superarme? Aunque no sea mejor que tú en nada, puede darme una vida sin preocupaciones, sin tener que estar pensando todo el día en cómo sobrevivir. Esos 3 años contigo, considéralos como tirados a la basura, viéndolos alejarse entre forcejeos. Solté un largo suspiro. Sí, me arrepiento. Capítulo 13. El hombre guardó silencio, escuchando de nuevo la melodía familiar dentro del coche. Volví a hablar. El año pasado vi un programa. Había una chica que decía que prefería llorar sentada en un BMW antes que reír sentada detrás de una bicicleta. En ese momento no lo entendí. Incluso me pareció un poco lamentable. Pensé que su concepto del amor estaba equivocado, pero la realidad me demostró que el amor parece ser la cosa menos valiosa que existe, si lo piensas desde otro ángulo. ¿Quién dice que sentarse en un BMW significa llorar para siempre? ¿Y quién dice que sentarse detrás de una bicicleta garantiza reír toda la vida? Yo soy un ejemplo viviente, ¿no es así? Si se puede vivir cómodamente, ¿por qué hay que obligarse a vivir en la miseria?
Al final te consumes hasta convertirte en una mujer avejentada. Y luego dejas que otra mujer gaste tu dinero y se acueste con tu hombre. Dime, ¿esa mujer no es tonta? Desde que él fue infiel, era la primera vez que le decía tantas cosas. El hombre bajó la cabeza. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas. Daniel, cuando termine el examen de ingreso a la universidad de nuestra hija, vayamos a divorciarnos. Serás libre. Pensaba esperar a que mi hija terminara el examen para decirlo, pero las palabras ya habían llegado hasta aquí. Solo se adelantó 1 o 2 días. Él debía saber que mi aguante durante tanto tiempo no era porque no pudiera soltarlo, sino porque elegí resistir por nuestra hija. Daniel levantó la cabeza y me miró. Su voz temblaba. Vio, si digo que me arrepiento, ¿todavía podemos volver atrás? Negué suavemente con la cabeza. El Daniel que decía que me amaría toda la vida ya murió en mi corazón. Los ojos del hombre se enrojecieron. Contuvo las lágrimas con todas sus fuerzas. Vio, nos conocemos desde hace 39 años. 6 meses y 13 días. Tú y Nova sois las personas más importantes de mi vida. Soy un imbécil, perdón. Capítulo 14. Durante esos 2 días, el estado de ánimo de mi hija fue muy estable. Cuando terminó el último examen, la vi salir corriendo del centro. Vino hacia mí y gritó, «Mamá, ya terminé. Toma, primero come un helado para refrescarte. Luego volvemos a casa. Mamá te hará un gran banquete. Tengo la mejor mamá del mundo. Soy tan feliz que me voy a morir». Mi hija tomó el helado. «Mamá, tú primero». Seguí su ejemplo y di un mordisco. «Está muy dulce». «Mamá, volvamos a casa. Estos días te has esforzado mucho». Yo decía que podía volver sola, pero tú insististe en quedarte aquí. «Hoy cocinaré yo, para recompensar bien a mi mamá». Mi hija me tomó del brazo, hablando emocionada. «Está bien, mamá probará bien tu cocina». Al final, mi hija solo preparó fideos instantáneos, con un huevo frito completamente roto y hecho pedazos. Cuando Daniel volvió, mi hija y yo estábamos comiendo con gusto. «¿Por qué comen algo tan simple? Dejen eso. Yo cocino». «¿Estás diciendo que lo hice mal?» El rostro de mi hija se ensombreció de inmediato. «Lo hizo Nova». El hombre me miró. Yo asentí. Dejó el bolso y se sentó a la mesa. Mi hija, con mala cara, le sirvió un cuenco. Tal vez porque el hombre comía rápido y tenía buen apetito. En poco tiempo el cuenco de fideos hechos trizas quedó vacío. «¿Hay más?» Levantó la cabeza y miró fijamente a su hija. «No hay». Ella respondió de mala gana. Ya no había risas ni cercanía como antes. Quizá la actitud de su hija lo entristeció. Con los ojos rojos y una sonrisa forzada en los labios, dijo, «Mi Nova ya ha crecido. Esta es la primera comida que hace mi hija para mí. Está riquísima». Tal vez al ver los ojos enrojecidos de su padre, los de mi hija también se humedecieron y su tono se suavizó. «Si te gusta, te preparo otro paquete». Mi hija fue a la cocina. Desde allí oí su llanto contenido. Miré al hombre con calma. «Mañana iremos al registro civil a recoger el certificado». Oí el sonido de los palillos cayendo al suelo. Sabía que mi hija lo había oído. «Perdóname, hija, he llegado a mi límite. Déjame ser egoísta una vez». Al cabo de un rato, mi hija salió de la cocina con los ojos rojos, sosteniendo un cuenco de fideos. Lo dejó con fuerza sobre la mesa. Luego regresó a su habitación sin volver la cabeza. Capítulo 15. Por la noche llamé a la puerta del cuarto de mi hija. Tenía los ojos hinchados como nueces. «Mamá, ¿de verdad vas a divorciarte de él?» Ahora ni siquiera quería llamarlo papá. Al ver sus ojos enrojecidos de tanto llorar, el corazón se me encogió de dolor. «Nova, aunque tu papá y yo nos divorciemos, nuestro amor por ti no disminuirá ni un poco». Ella me abrazó con fuerza. Su estatura adolescente ya me superaba por media cabeza. Su abrazo era cálido. «Mamá, hagas lo que hagas, yo te apoyo». La miré sonriendo y, sin darme cuenta, las lágrimas comenzaron a caer. Mi hija, de verdad había crecido. Hablamos durante mucho tiempo, y al final volvió a abrazarme. «Mamá, ¿cómo pudiste ser tan tonta? ¿Cómo pudiste aguantar por mí durante tanto tiempo? Tú y él os apoyasteis durante tantos años. Lo acompañaste desde la nada hasta tenerlo todo. Sufriste tanto con él. ¿Cómo pudo tratarte así? Yo siempre pensé que el día que los vi abrazados fue la primera vez que te fue infiel. Nunca imaginé que...». «Mamá, ha sufrido mucho. Hay que divorciarse. Este matrimonio tiene que terminar. A partir de ahora viviremos tú y yo. A él, trátalo como a un desconocido». Mi hija me soltó y me llevó del brazo hasta el dormitorio. Daniel estaba acostado en la cama, dando vueltas sin poder dormir. Violeta ya lo había juzgado. ¿Acaso su hija también estaba profundamente decepcionada con él? Se cubrió el rostro con las manos, con el corazón lleno de desesperación. No sabía en qué momento, pero ya estaba llorando.
Se arrepentía profundamente, pero ni siquiera el arrepentimiento podía devolverle su familia. Después de 40 años juntos, ¿cómo no iba a conocer el carácter de Violeta? Fuerte, valiente, incapaz de tolerar la más mínima traición. ¿Cómo pudo perder la cabeza de aquella manera? Llamaron a la puerta. Sal un momento. Tenemos algo que hablar contigo. Era la voz de su hija, fría y distante. Desde el día en que lo sorprendió con aquella mujer, no volvió a llamarlo papá con dulzura ni una sola vez. Daniel se recompuso y salió al salón. Si os divorciáis, yo me quedo con mi mamá. Fuiste infiel durante el matrimonio. Debes irte sin nada. Mi mamá te acompañó desde la nada hasta tenerlo todo, sin una sola queja. Y tú traicionaste vuestros sentimientos. Yo siempre te tomé como ejemplo al imaginar a mi futura pareja, y tú has herido gravemente nuestros sentimientos. A partir de ahora, cada mes, la mitad de tu sueldo y de tus bonos será para mi mamá y para mí. Considéralo una compensación por tu traición y deslealtad. Al ver a mi hija defendiendo así mis intereses, razonando con firmeza, sin siquiera mirar de frente a Daniel, no sentí alegría, solo dolor. Ella también debía de estar sufriendo. En una guerra como el divorcio, no hay vencedores. Daniel se sentía terriblemente mal. Al ver a su hija luchar por su madre, sintió una mezcla de alivio y orgullo. Su hija había crecido, tan decidida, tan fuerte, seguro que no sería engañada fácilmente por otros hombres en el futuro. Asintió con la cabeza. De acuerdo, haré todo como dices. Mi hija y yo nos quedamos un momento atónitas. No esperábamos que Daniel aceptara unas condiciones tan duras. Mi hija, temiendo que se retractara, dijo de inmediato, las palabras se las lleva el viento. Dejémoslo por escrito. Enseguida redactó un acuerdo, después de que ambas partes firmaran. ¿Puedo quedarme a dormir aquí esta noche? La voz de Daniel llevaba un rastro de súplica. Yo no acepté, pero tampoco me negué. Mi hija, con los ojos rojos, dijo, solo hemos firmado el acuerdo. El divorcio será oficialmente mañana. ¿Puedes quedarte una noche más? Capítulo 16. Al día siguiente, mi hija apareció con los ojos rojos e hinchados. Y aún así me maquilló con esmero. Mamá, estás preciosa. Es para celebrar tu renacer. De camino al registro civil, Daniel estuvo anormalmente callado. Después de que la noche anterior aceptara sin dudar todas las condiciones de mi hija, me di cuenta de que ya no lo odiaba tanto. Si todo el dinero va para mí y para nuestra hija, ¿qué pasa con esa chica? ¿No armará un escándalo? Él miraba fijamente la carretera. Pasó mucho rato antes de responder. Ahora estoy mucho mejor que cuando estaba contigo. En aquel entonces ganaba solo 1000 al mes. Ella debería darse por satisfecha. Lo entendí al instante. ¿Amor verdadero? En el fondo, lo que quería decir era que esa chica era del tipo que estaba dispuesta a reír sentada en el asiento trasero de una bicicleta. Admito que pensé con un punto de malicia. No creía que entre ella y Daniel existiera el amor verdadero. Daniel salió oficialmente de mi vida y de la de mi hija. Por supuesto, cada mes transfería el dinero puntualmente, como mi hija descubrió antes de tiempo la relación entre Daniel y aquella mujer. Aunque se esforzó por controlarse y aparentar calma, sus estudios se vieron afectados en cierta medida. Aún así, logró entrar en una universidad 211, aquí mismo en la ciudad. Dijo que así podría volver a verme con frecuencia, para que no me sintiera sola. El día que mi hija empezó la universidad, Daniel también vino a despedirla, y le dio un sobre rojo bien generoso. Ella sonrió y le preguntó, ¿no trajiste a tu novia? Parecía que ya lo había superado. Él solo sonrió con torpeza, sin responder. Le lancé una mirada a mi hija para que midiera sus palabras. Al fin y al cabo, seguía siendo su padre. Ella levantó la barbilla con orgullo y luego me pasó un contacto por WeChat. Mamá, es el papá de un compañero mío. Lleva más de 10 años soltero. Un auténtico soltero de oro. Ya lo investigué por ti, es guapo. No peor que cierto alguien. Me quedé muerta de vergüenza. Esta niña, al llegar a la universidad, vi a un chico saludando a mi hija desde lejos. Fruncí el ceño al instante. ¿Recién entraba a la universidad y ya estaba enamorada? Mamá, rápido. Ahí está mi compañero. Mi hija me agarró y echó a correr hacia él. Daniel solo pudo resignarse a seguirnos detrás cargando el equipaje, mientras me arrastraba. No pude evitar aconsejarle. No va. Todavía eres joven. Mamá no se opone a que tengas novio, pero las chicas deben protegerse bien. No puedes permitir que los chicos se aprovechen de ti tan fácilmente. Mamá, ¿qué estás pensando? Mi hija se detuvo de golpe. No es un chico, es un hombre. Luego se giró hacia el hombre que estaba a su lado. Hola, tío. Esta es mi mamá. Dicho eso, me empujó directamente frente a él. En ese momento,
Sentí que los dedos de mis pies podían cavar un piso entero de pura vergüenza. Demasiado incómodo. Hola, me llamo Simon. El hombre extendió la mano. Me apresuré a estrechársela. Su mano estaba caliente, tanto que parecía quemar la piel. Hola, Violeta. Hola, tía. Me llamo Elías. Simon es mi papá. Nova y yo fuimos compañeros en el instituto y ahora estudiamos en la misma universidad. Era un chico alto y guapo, con un aire soleado y limpio. Daba muy buena impresión. Si mi hija saliera con alguien así, parecía aceptable. Daniel llegó jadeando. Primero acompañemos a nuestra hija a hacer el registro. Antes de separarnos, Simon y yo intercambiamos datos de contacto, y quedamos en reunirnos algún día con los chicos, ya que mi hija parecía interesada en ese muchacho. Yo tenía que investigar un poco sobre su familia. Capítulo 17. De regreso. Llevé a Daniel hasta el complejo donde estaba alquilando. Justo de frente nos encontramos con la mujer, que salía a tirar la basura. Al ver a Daniel bajar de mi coche, sus ojos se llenaron de agravio. Ya te divorciaste de ella. ¿Por qué sigues enredado con ella? ¿Te arrepentiste? ¿Te arrepientes de estar conmigo? Mientras hablaba, los ojos se le pusieron rojos. Daniel frunció el ceño. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Tonterías? La voz de la mujer se volvió aguda. Llevas tanto tiempo divorciado y no quieres registrarte conmigo. No quieres celebrar una boda conmigo. ¿Y todavía dices que no sigues pensando en tu exesposa? ¿Crees que eso es justo para mí? Mi primera vez fue para ti, bastardo, traidor. Al notar las miradas y los murmullos de los transeúntes, Daniel sintió que había perdido toda la dignidad. ¿Puedes dejar de hablar sin pensar? Vamos, entra conmigo. Antes de entrar al edificio, Daniel se volvió para mirarme una vez más. Yo, con buen juicio, me fui de inmediato. No estaba bien quedarme a ver el ridículo de mi exmarido. El día de mi cumpleaños reservé un restaurante de comida local e invité a Simon y a su esposa a cenar. Era una excusa que me había costado encontrar. Solo esperaba que su familia fuera fácil de tratar. Mientras esperaba, estaba un poco inquieta. Hoy en día, muchas familias, al buscar nuera, ni siquiera consideran a personas con padres divorciados. ¿Su familia también pensaría así? Cuando se abrió la puerta del reservado, Simon entró solo, llevando un pastel. Me estiré para mirar hacia afuera. Señora Violeta, ¿hay otros invitados? Me quedé un poco desconcertada. No, solo invité a ustedes dos. Él sonrió. Entonces no hace falta que mires. Me quedé atónita. ¿Qué quería decir? Mi esposa falleció hace 10 años. Simon disipó mi duda. Al instante me sentí muy incómoda. Lo siento mucho. No lo sabía. Perdón por tocar un tema tan doloroso. No pasa nada. Los primeros años fueron duros, pero ahora ya no duele tanto. Feliz cumpleaños. Traje un pastel de mango. No sé si te gustará. Me quedé sorprendida. El mango era precisamente lo que más me gustaba. Me encanta. Muchas gracias. Simon era una persona muy conversadora, y estar con él resultaba muy cómodo. Hasta salir del restaurante, me había olvidado de preguntarle qué pensaba sobre las familias divorciadas. Antes de subir al coche, no pude evitar preguntarle, ¿qué opinas de las familias divorciadas? Se quedó un momento en blanco y luego sonrió. ¿Qué hay que opinar? Todo el mundo tiene derecho a buscar la felicidad. Divorciarse no es gran cosa. Si se pudiera seguir adelante, creo que nadie elegiría divorciarse. Por fin me quedé tranquila. Parecía que el futuro suegro de mi hija era una persona razonable. En la entrada del restaurante, dos cabezas asomaban juntas en la sombra. ¿Crees que mi papá tenga alguna oportunidad?, preguntó el chico. Por la actitud de mi mamá, creo que sí, respondió la chica. Entonces luego le llamo a mi papá para que se dé prisa. El chico sonrió satisfecho. Pensar que en el futuro tendré una hermana como tú, hasta la vida parece más prometedora. Va, ¿tu promesa es que yo sea tu hermana? Entonces ahora mismo te llamo hermano. ¿Qué tal? ¿Se te ha alegrado el corazón? El chico se rascó la cabeza y se rió. No es lo mismo. Siempre quise preguntar, ¿por qué emparejaste a tu mamá con mi papá? Tu papá no. Alto. La chica lo interrumpió. Aunque sea mi papá, fue infiel. Él le falló a mi mamá. Si él puede ir por ahí coqueteando con chicas jóvenes, entonces mi mamá también merece algo mejor. Capítulo 18. Desde entonces, Simon y yo empezamos a vernos con frecuencia. La mayoría de las veces porque los chicos nos invitaban a comer juntos. Poco a poco, los dos nos fuimos conociendo más. El día del cumpleaños de Simon, me invitó a celebrarlo con él. Yo también le compré un pastel. Así, de ida y vuelta, todo quedaba mejor. Esta vez no salimos a comer fuera, sino que nos quedamos en casa de Simon. Estábamos de buen ánimo y bebimos un poco de alcohol.
Luego, quizá fue el alcohol el que dio valor al cobarde, o quizá fueron 2 o 3 años sin tocar a un hombre. En fin, no sé qué pasó exactamente, pero terminamos enredados el uno con el otro. Cuando recuperé la lucidez, la vergüenza fue tal que quería encontrar una grieta en el suelo para esconderme. Era el futuro consuegro. Aprovechando que Simon aún no había despertado, me fui corriendo. Cuando los chicos volvieron a animarnos a salir a comer juntos, ya no me atrevía a mirar a Simon a los ojos. Ese día, durante la comida, volví a beber un poco de más y los chicos insistieron en que Simon me llevara a casa. Al llegar al complejo residencial, me preguntó si quería invitarlo a subir un rato. Con la cara roja, subí las escaleras a toda prisa. Casi me caigo. Y Simon, preocupado, al final me acompañó hasta arriba. Esta vez, todo fue completamente consciente. Me dijo que quería casarse conmigo, pero no acepté. No quería volver a estar atada por las cadenas del matrimonio, y menos aún cuando él podía ser el futuro consuegro. Abajo, 2 pequeñas cabezas cuchicheaban. Tu papá subió, dijo la chica. Ya pasó más de 1 hora, respondió el chico. Ya está, vámonos rápido a la universidad, o la tía de la residencia se va a enfadar. Simon se volvió cada vez más atrevido. Incluso se acercaba demasiado a mí delante de los chicos. Yo estaba nerviosa y culpable a la vez. Esa sensación, como decirlo, secreta, muy estimulante. Por fin entendí lo que aquella mujer había dicho, esa sensación de que todas las células del cuerpo saltan de emoción. Esa vida tan estimulante se vio al descubierto cuando los chicos estaban en su 3er año de universidad. Mi hija dijo, tío Simon, ya van 2 años. ¿Todavía no piensas darle un nombre a mi mamá? Elías añadió, papá, así no te comportas como un hombre. Simon me miró con una expresión llena de reproche. Esa mirada decía claramente, ¿y ahora qué hacemos? Yo, avergonzada, tiré de mi hija y me fui. Esa noche, madre e hija hablamos largo rato, sentadas muy juntas. Mamá, ¿por qué no aceptaste al tío Simon? Me puse roja hasta las orejas. Tú y Elías, ¿cómo va a ser posible? Mi hija abrió los ojos de par en par. Mamá, ¿no estarás entendiendo algo mal? Elías y yo queremos que ustedes dos estén juntos. Que la madre se case con el padre y la hija con el hijo, eso aún me resultaba difícil de aceptar. Deja de preocuparte por las cosas de mamá. Tú y Elías con que estéis bien, es suficiente. Mi hija estalló en carcajadas y tardó un buen rato en calmarse. Mamá, ¿no será que pensabas que Elías y yo estábamos saliendo? Yo estaba llena de dudas. ¿No es así? Claro que no. Mamá, somos muy buenos amigos, no pareja como tú piensas. Siempre estamos juntos precisamente para crear oportunidades para ti y el tío Simon. Me tomó de la mano y me hizo sentar. Mamá, ese contacto de WeChat que te pasé aquella vez era el del tío Simon. Elías y yo siempre hemos estado emparejándolos. Capítulo 19. Hablé con Simon y decidimos no registrarnos, solo convivir. Simon aceptó con resignación. Al final, acordamos que, de todas formas, debíamos invitar a comer a algunos amigos cercanos. Cuando vi a Daniel en el reservado, me quedé muy sorprendida. En apenas 3 años, parecía haber envejecido 10. Que el exmarido apareciera en una ocasión así, era una incomodidad difícil de describir. Le lancé una mirada fulminante a mi hija. Ella se acercó a mi oído y susurró, mamá, solo quería que viera que, sin él, tú también vives bien. Simon conocía a Daniel, incluso se habían visto una vez. En la universidad, sonrió y lo saludó. Llegaste, siéntate rápido. No sé si Daniel se sentía incómodo o no, pero yo sí que lo estaba. Simon hablaba y reía, y los dos empezaron a beber copa tras copa. Bebiendo, no sé cómo, terminaron hablando de mí. Hermano Daniel, tengo que agradecerte, dijo Simon, con una sonrisa que me pareció un poco pícara. Si no fuera por ti, si no fuera porque no supiste valorar lo que tenías, yo no habría podido estar con Violeta. No sabes lo buena que es Violeta. En fin, gracias. Esta copa me la bebo entera. Tú haz lo que quieras. Esa noche, Simon se emborrachó bastante. Claro, Daniel también. Si no, no habría estado repitiendo sin parar. Esposa, perdón, de verdad me arrepiento. Mi hija, sin más remedio, tuvo que cumplir con su deber filial y llevarlo de vuelta. Después de mucho esfuerzo, logré acostar a Simon en la cama. En sus ojos borrachos brillaba una sonrisa. Vio, ya les vengué. ¿Viste la cara negra de tu exmarido? Rió. Me quedé un momento atónita. Yo pensaba que se llevaban bastante bien. Capítulo 20. Esa noche mi hija me llamó por teléfono y soltó una bomba tremenda. Mamá, a mi papá le pusieron los cuernos. En su voz no podía ocultar la excitación.
Sorprendida, aparté de un empujón la mano inquieta de Simon. Me senté y pregunté con preocupación: «Hija, ¿estás bien?». Aunque mi hija apoyaba que yo estuviera con Simon. ¿Y si en realidad solo estaba fingiendo fortaleza? «Mamá, estoy perfectamente. Siento como si el nudo que tenía en el pecho por fin se hubiera deshecho». Me contó un montón de cosas de corrido, y entonces entendí toda la historia. Cuando mi hija ayudó a Daniel a volver a casa, se topó con la mujer y otro hombre haciendo cosas indescriptibles. Lo ridículo era que Daniel estaba tan enamorado de esa mujer que, aun poniéndole los cuernos, lo aguantó. Solo echó al otro hombre. Bueno, ¿cómo decirlo? Sentí que se me rompían por completo los esquemas. Tras colgar el teléfono de mi hija, me quedé pensativa. Pasara lo que pasara, Daniel y yo nos conocíamos desde hacía 40 años. Desde niños. Aparte de la infidelidad, en realidad no había hecho nada más que me perjudicara. Lo odié por engañarme, pero luego se fue sin llevarse nada. Me dio una compensación suficiente, y ya no podía odiarlo tanto. 40 años conociéndolo, yo creía entenderlo bien. En mi opinión, él jamás habría aguantado humillaciones y aceptado ser un cornudo, pero la realidad era que lo había soportado. Parece que, después de todo, en esos 40 años no lo conocí tan bien. ¿En qué piensas? ¿Tan absorta? Simon me tomó de la mano y preguntó. Respondí sin pensar. En Daniel. Simon se puso nervioso. Parece que no me esfuerzo lo suficiente. Todavía tienes tiempo para pensar en otras cosas. Se inclinó sobre mí. Yo me apresuré a empujarlo. No molestes. Ya no somos jóvenes. Una vez es suficiente. Si sigues, ten cuidado con quedarte sin fuerzas. ¿Me estás diciendo viejo? Entonces con más razón te mostraré de lo que soy capaz. Pero este hombre, ¿por qué se envalentona cuanto más lo frenas? Cerré la boca, y los hechos demostraron que realmente podía. A medianoche me despertó el sonido del teléfono. ¿Quién llama a estas horas para arruinar el sueño de la gente? Simon, con los ojos cerrados, murmuró. Miré la pantalla y vi un número familiar. Dudé un instante. Es Daniel. Voy a contestar. En el momento en que atendí, la voz de Daniel llegó por el teléfono. Vio, te extraño mucho. ¿Y ahora qué contesto? Vi los ojos de Simon, oscuros como los de un gato negro. ¿No te has despertado todavía del todo? Si no pasa nada, cuelgo. Vio, no cuelgues. Quiero hablar contigo. Bueno, lo escuché. Se puso a hablar sin parar de muchas cosas de nuestra juventud, pero yo no respondí nada. Vio, de verdad me arrepiento. Ella me amenazó, si no estaba con ella, iría a denunciarme. Ella no me ama en absoluto. Está conmigo solo por el dinero. Siempre encuentra excusas para pedirme dinero. Si no le doy lo que quiere, se trae a otros hombres a casa, sin esconderse de mí. Vio, de verdad me arrepiento. El hombre al otro lado del teléfono lloraba con una desesperación palpable. Me quedé helada. Lo sabía, yo lo conocía. Era imposible que aguantara así sin motivo. Resulta que lo estaban chantajeando. Pero, ¿qué tenía que ver eso conmigo? Yo no le di ningún punto débil a esa mujer. Pensándolo bien, daba un poco de lástima, con la cabeza llena de hierba verde, mirando a Simon, que ya empezaba a moverse inquieto. Colgué con torpeza. Ya que no estás cansada, seguimos. Este hombre de verdad, ¿se cree que todavía tiene 20 años? Al día siguiente, el hombre efectivamente no pudo levantarse de la cama. Y yo tuve dolor de cintura durante varios días seguidos. Cuando volví a ver a Daniel, estaba sin afeitar, desaliñado, parecía un vagabundo. Vio, solicité un traslado externo, a la zona fronteriza. Tú y nuestra hija sois mi último apego en este mundo, por eso vine a despedirme. Sé que mi hija me odia, que me odia por haber destruido esta familia, así que no iré a despedirme de ella. Ayúdame a decirle que la amaré siempre. Se inclinó profundamente ante mí, luego, con los ojos enrojecidos, se dio la vuelta y se fue. Después me enteré de lo ocurrido. Había roto definitivamente con aquella mujer. Ella realmente lo denunció. El conflicto entre ellos fue tan feo que no quedó ningún margen para arreglos. Por eso Daniel eligió el autoexilio, temiendo que mi hija se arrepintiera en el futuro. Aún así se lo conté, y le pregunté si quería ir a despedir a su padre. Ella respondió, todo esto se lo merece. Quien traiciona sus promesas debe pagar un precio. Si el cielo no lo castiga, lo hacemos nosotros. Decía palabras duras. Pero yo escuché con claridad su llanto ahogado. El corazón se me apretó con fuerza. Quizá el daño que sufrió mi hija fue incluso mayor que el mío. Ella había amado tanto a su padre. Incluso lo había tomado como el modelo de su futuro matrimonio. Pero ese modelo se derrumbó. Su fe se vino abajo. Antes de irse, Daniel me envió un mensaje. Fui yo quien no supo valorar.
Fui yo quien codició una estimulación momentánea. Fui yo quien destruyó una familia que originalmente era feliz. No te pido perdón. Solo espero que, en el resto de vuestras vidas, tú y nuestra hija seáis felices. Si me dieran otra oportunidad para elegir, jamás volvería a cometer un error así. La única persona a la que he amado siempre has sido tú. Su confesión parecía salirle del fondo del corazón. Pero yo ya tenía más de 40 años. No era aquella joven de 20 que se conmovía hasta las lágrimas con solo unas palabras bonitas. A los 40 y tantos. Ya había aprendido a sopesar las cosas. En el momento en que fue infiel, ya no me amaba, porque si hay amor, ¿cómo puede existir la traición?